Buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Encarna Muñoz, trabajo en el Centro de Información de la Universidad de Alcalá y quiero dar comienzo a la jornada de puertas abiertas virtuales de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Conmigo esta tarde están Estela Núñez Barrio Pedro, vicedecana de Calidad, Comunicación y Promoción, y José María López Morales, vicedecano adjunto en Guadalajara. Estas dos personas, estos dos profesores, participan habitualmente en las jornadas que tenemos presenciales y lo que van a hacer es intentar trasladar, veis que por la situación que tenemos no ha quedado más remedio que cancelar las que nos quedaban por hacer y nos vemos obligados, esperemos que por poco tiempo, a tener que hacerlas de manera virtual. Entonces, lo que os decía, estos dos profesores normalmente participan con nosotros en las jornadas presenciales y lo que van a hacer es intentar trasladar esa experiencia de la presencialidad, aunque no podamos ver los espacios, no podamos ver las facultades que son preciosas, a este nuevo modelo de jornada virtual. Os decía que tenemos suerte, yo creo que tengo suerte de contar con ellos para esta jornada, porque son dos personas que, aparte de muy comprometidas, saben mucho de los grados que se imparten en esta facultad, que son muchos, es una gran facultad con bastantes alumnos, ya nos dirán ellos, y también saben mucho de la vida en la universidad, tanto dentro de la facultad como en la propia universidad, incluso en las ciudades en las que esta facultad en concreto tiene implantación. Así que, si os parece, yo ya no digo más. Bueno, sabéis avisar que la sesión está siendo grabada, que si alguno de vosotros, alguno de vuestros amigos no ha podido unirse porque no le ha dado tiempo, porque ha llegado tarde, en cualquier momento vais a poder volver a entrar a verla porque se va a colgar en la web. Y también deciros que no hagáis preguntas, no vamos a permitir que se intervenga con preguntas mientras ellos hablan. Cualquier cosa que tengáis que preguntar la vais poniendo en el chat y una vez que haya terminado la presentación, pues iremos contestando las preguntas más o menos en el orden en el que se hayan ido produciendo. Espero que no se os quede nada en el tintero. Están aquí para intentar resolver cualquier duda que tengáis y aún así, si algo se os quedara y lo pensáis más tarde, pues siempre podéis contactar con el Centro de Información Universitaria, con nuestro teléfono, nuestro correo electrónico está en cualquier sitio de la web. No doy más la lata, os paso la palabra. Muchísimas gracias, Encarna. Bueno, en primer lugar, decir que es un placer presentaros nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, aunque sea de forma virtual. Para ello, en esta presentación, en la portada, veis dos imágenes. La primera, la que estoy señalando con el ratón, es la fachada de nuestra Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo en el campus histórico de la ciudad de Alcalá, y la que tenemos a continuación es la fachada del edificio multidepartamental. Ahora os comentaré que tenemos dos campus y cada uno de los grados y cada uno de los estudios que se ofrecen en los campus. Pero antes de nada también quería comentaros que toda la información que vamos a comentar en la presentación de hoy, además de estar grabada, la podéis mirar despacio, con detenimiento, en la página web de nuestra facultad. Tenéis aquí el enlace. Además, si queréis que os amplíe información, no dudéis en escribirme a mi correo electrónico y también nos podéis seguir en las redes sociales con el hashtag y las iniciales de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Seguro que muchos de vosotros sois seguidores en las redes sociales, algunos os gustará más Facebook, otros Twitter, seguro que muchos de vosotros Instagram y otros LinkedIn. Elegir la que queráis, la que os sintáis más cómodos, y sí que os animo a que echéis un ojo y veáis qué actividades hacemos, porque os voy a contar a continuación no solo las titulaciones de grado, sino, como os ha comentado Encarna, también la vida universitaria y qué cosas se hacen dentro de la facultad que consideramos que son muy interesantes y enriquecen mucho vuestro currículum, vuestra vida universitaria, las relaciones sociales, las competencias y todo lo que tiene que ver con un proyecto de carrera, no solo en el grado, sino en posgrado y en general, bueno, que disfrutéis dentro de nuestra facultad. Voy a intentar ir al grano en todo.
Entonces iré pasando diapositiva por diapositiva comentando lo fundamental y cuando terminemos me podéis hacer todas las preguntas que queráis, como os comentaba. Empezaba diciendo y viendo la primera presentación con dos imágenes de nuestros dos campus, el campus histórico de la ciudad de Alcalá, donde se encuentra nuestra facultad en el colegio de mínimos. Es muy bonito. Ahora vamos a ver las imágenes de cómo es nuestra facultad, incluso también por dentro con las instalaciones, pero no dejéis de visitarla en cuanto podáis, porque vale la pena ver estas instalaciones. En el campus de Guadalajara también impartimos docencia en muchos de nuestros grados y titulaciones. Vamos a ver uno por uno si se imparte en Alcalá o se imparte en Guadalajara, o por ejemplo nuestro grado de Administración y Dirección de Empresas se imparten en ambos campus. Tanto el campus histórico en Alcalá como el campus de Guadalajara están muy bien comunicados. Si vivís en Madrid, no sé de dónde sois, si lo podéis ir comentando en el chat, si sois de la provincia o la Comunidad de Madrid o sois de alguna provincia de alrededor, si vivís en Alcalá, deciros que está muy bien comunicado si vivís dentro de Madrid. Tenéis líneas de autobús, cercanía al Renfe y si os movéis en coche privado, pues perfectamente por la A2 tampoco hay problema de aparcamiento. En el campus de Guadalajara también tiene comunicación vía autobuses, Renfe, y si vais con centro privado, tampoco, con coche privado tampoco habría problema. Nuestra facultad y nuestra universidad, antes de comentaros cada uno de los grados, que quisiéramos destacar que tienen un buen posicionamiento según diferentes entidades que evalúan a las diferentes universidades a nivel internacional. Son consultoras que miden cómo se encuentran cada una de las universidades y viendo lo importante que es estar en el mercado y en el sistema universitario, donde una universidad como la Universidad de Alcalá de Henares tenga prestigio y los estudios donde allí se estudian también tengan una enseñanza de calidad, es muy importante. Cada una de estas entidades nos han concedido las 5 estrellas, un similar a los hoteles, cuando un hotel es 5 estrellas, en este caso en nuestra universidad también, en su sistema internacional de acreditación de la calidad. El sistema de calidad mide lo importante que es la docencia en cada uno de los grados, en cada una de las asignaturas, pero no solo en cuanto a docencia, sino también en prácticas en empresas, en movilidad, en cada uno de los tipos de asignaturas, si el plan de estudios es correcto, si está bien coordinado, todos los aspectos importantes de la docencia, bueno, pues esta universidad los está llevando con la máxima calidad. Otro ranking, el del mundo, además mide también cómo se encuentran los másteres en el posgrado y sitúa a unos de nuestros másteres, concretamente el de contabilidad, auditoría y sus efectos en los mercados de capitales, dentro del top 10. Fijaros, dentro del top 10. Es un posicionamiento para un máster muy bueno. Últimamente también preocupa mucho si el posgrado es de calidad o no, después de que en otras universidades, bueno, pues han tenido ciertos problemas. Aquí se prefiere que la oferta de másteres sea un número controlado, pero los que ofrecemos tengan muy buena calidad. Entonces, os comentaré que es tan viable y es tan bueno que un estudiante se plantea hacer un doble grado, y luego entramos más despacio en cada uno de los dobles grados, como que uno se plantea hacer un buen grado y a continuación un máster. Eligiendo un buen grado y un buen máster es una decisión muy acertada también. La Universidad de Alcalá es la primera en empleabilidad. Esto quiere decir que en los estudios que han hecho estas entidades en cuanto a la inserción laboral de nuestros estudiantes, se encuentra entre las mejores del mundo y la primera de España, con lo cual eso garantiza que no solo la calidad de la docencia era buena,
sino que realmente lo que se enseña, el contenido práctico y las competencias, son realmente adecuadas y adaptadas a lo que el mercado y las empresas y entidades necesitan. Además, se sitúa entre las 500 mejores universidades del mundo, y concretamente la posición 190 en su capacidad de atracción de estudiantes internacionales, siendo la primera en España en este ámbito. Por ejemplo, en nuestra facultad es muy habitual que a partir de tercer, cuarto curso veáis cómo muchos estudiantes internacionales de otros países comparten el aula con vosotros, y ese ambiente internacional seguro que hace que os anime también a, en los últimos cursos, querer pedir algún tipo de movilidad, de estancia, no solo Erasmus, veréis que hay muchas becas de movilidad y os animamos a que así lo hagáis. Por ejemplo, en nuestro grado de Economía y Negocios Internacionales, que luego pasaremos a detallar, la mayor parte de los estudiantes en los últimos cursos buscan una universidad en Europa o en América, donde quieran, y a través de nuestra oficina de Relaciones Internacionales se busca el convenio adecuado, se les explica las características y requisitos que deben tener, y bueno, pues hay muchas plazas, muchos convenios, y los alumnos se animan a salir al exterior, y también recibimos alumnos de otras universidades, con lo cual es una experiencia también muy positiva. Si estos rankings nos miden by subject, quiere decir que nos miden dentro de nuestra especialización en ciencias sociales, nos sitúa entre las 250 mejores del mundo, incluso la tercera mejor universidad pública española para estudiar en el área de empresariales, todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa. Claro, al final veis, resultados de un ranking y de otro tienen sentido. Si nos preparan muy bien en el área de empresariales, pues es lógico que luego la empleabilidad también tenga muy buen resultado. Pero no solo a nuestra universidad y a nuestra facultad le preocupa nuestros grados, nuestra docencia, la empleabilidad, sino que también nos importa el tener un mundo y desarrollar una economía sostenible, y de aquí que el posicionamiento de este último ranking nos sitúa entre la segunda posición entre las universidades españolas y la número 19 en el mundo. También nos preocupa el medio ambiente y construir un mundo que conservemos y que funcionen bien, ¿no? En este sentido. En esta diapositiva podéis ver las instalaciones de nuestro campus histórico, podéis ver aquí el aula magna, aquí se celebran muchos seminarios académicos, aquí os recibimos los primeros días de clase, donde os damos instrucciones para que os sintáis más seguros. Las instrucciones que os damos aquí también las tenéis en la página web, también os las comentamos en este tipo de jornadas, pero lo que queremos siempre es que tengáis toda la información, que os sintáis cómodos, que nadie se sienta perdido y que siempre tengáis alguien a quien acudir ante cualquier duda, ante cualquier información que estéis buscando, y que vuestra estancia en la universidad y el moveros por la facultad sea incluso eficiente. Es decir, si desde el primer día sé dónde tengo que mirar los horarios, desde el primer día sé dónde tengo que buscar el grado más adecuado, pues el no perder el tiempo en ese sentido me hace sentir más cómodo y bien. Por eso hacemos estas jornadas también de bienvenida. Como veis, también nos gusta decir que en nuestra facultad combinamos la tradición y la innovación, desde que tenemos una parte del edificio que se encuentra en el Colegio de Mínimos de San Francisco de Paula del siglo XVI, con una parte más moderna. Veis aquí esta parte del edificio moderno que lo cruza el Jardín de Jovellanos, y esto lo trasladamos incluso en la docencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en todas las asignaturas se estudia desde la propia base de los premios Nobel de Economía. Cualquier base de cualquier asignatura es estudiada porque consideramos que es importante, pero también en estas asignaturas se incentiva a los profesores para que cada vez más
introduzcan elementos, estrategias, software de innovación docente y así hagan las clases muy dinámicas. Y nuestros profesores lo están haciendo. Cada vez más acuden a cursos de formación, a jornadas y encuentros de innovación docente. Y es muy habitual encontrarse en cualquier clase, por ejemplo, yo misma imparto marketing internacional o marketing estrategias y no solo os cuento las premisas que dice Kotler o que dice Santes-Masse, sino que también a la hora de estudiar la teoría y la práctica manejamos software que nos ayuda a tomar decisiones y a entenderlo. Entonces, por eso decimos que combinamos la tradición con la innovación, porque esta tecnología nos ayuda mucho a trabajar de forma eficiente y se la enseñamos a nuestros estudiantes. Podéis ver también aquí en esta imagen esta sala con muchas mesas, con varias plantas, es lo que llamamos la sala de trabajo. Era la antigua biblioteca de nuestra facultad, pero ahora sabéis, y si no os lo comento, que la biblioteca está centralizada toda en un edificio que es muy grande y muy bonito, que se llama el CRAI, está al lado del rectorado, y allí está adaptado a todo tipo de necesidades, allí tenéis todos los fondos bibliotecarios. Pues en esta sala, ya ahora la tenemos como sala de estudio y sala de trabajo. Aquí podéis trabajar, es muy habitual encontrarnos alumnos con sus portátiles, como hay wifi en toda la facultad, bueno, pues podéis estar conectados a la plataforma de la universidad, podéis estar leyendo fondos bibliográficos porque muchos son electrónicos, entonces se trabaja muy bien desde esta sala, por eso también queríamos mostraros estas instalaciones. Aquí veis una sala, así una cristalera, no tiene mayor misterio, que me gusta tenerla aquí como un espacio más, porque es la Oficina de Relaciones Internacionales. Pensamos que tiene una importancia fundamental esta oficina, porque es bueno que vayáis tomando contacto de los cursos para que escuchéis en qué consisten estas becas de movilidad. Todos los años se hace la Semana Internacional, se suele hacer sobre noviembre, y se os comenta en qué consisten pues, cada uno de los convenios, podéis ver experiencia con nuestros estudiantes internacionales, para que en los últimos cursos os animéis a tener esta experiencia. Desde el campus de Guadalajara las instalaciones también son modernas, también son amplias, como podéis ver, desde un edificio moderno, amplias instalaciones, otra biblioteca donde también se trabaja muy bien, un amplio salón de actos, clases modernas y vamos ahora al grueso que nos interesa. En cuanto a los grados que ofrecemos en nuestra facultad. Como veis, he comenzado diciendo que teníamos un grado en Administración y Dirección de Empresa que se impartía tanto en el campus de Alcalá como en el campus de Guadalajara. En el campus de Alcalá lo tenemos mañana y tarde y en el de Guadalajara en tarde. Y como veis, tienen notas de corte distintas. Esto os lo explico. La nota de corte, como veis, es bastante alta en Alcalá y en Guadalajara baja un poquito más. Y esto es debido no porque haya un plan de estudios mejor que otro. El plan de estudios es el mismo. Incluso los profesores son los mismos en muchas ocasiones. Va a haber un profesor que el lunes imparta docencia en Alcalá y el miércoles está impartiendo docencia en Guadalajara. Lo que ocurre con la nota de corte es que como Alcalá está más cerca de Madrid, normalmente tiene más demanda y es más atractivo para el público que vive en Madrid porque busca una facultad más cercana a donde vive. Pero si alguien decide le gusta Guadalajara o su domicilio pues, es de Guadalajara o de algún pueblo del entorno, que piense que su grado en ADE en Guadalajara es tan bueno como el grado en ADE de Alcalá. Es el mismo, no habría diferencia. Luego tenemos otro grado que es muy parecido al anterior, que es el grado en Contabilidad y Finanzas, y podéis pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Porque claro, el grado en ADE realmente os prepara para ser futuros gestores que trabajéis en cualquier tipo de empresa, en departamentos de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, de marketing, y el de contabilidad, os podéis preguntar, ¿también me prepara? Bueno, pues os cuento las diferencias.
Os prepara también porque los primeros cursos son muy similares, incluso en primero no se producen diferencias, la base sigue siendo los diferentes departamentos y asignaturas que os harían conocer cómo es una empresa y las disciplinas empresariales, y en el tercer curso es donde se potencian más esas diferencias, donde en ADE veis asignaturas de todo tipo, contabilidad de costes, marketing, dirección estratégicas, mientras que en contabilidad y finanzas ya veis asignaturas, empiezan en segundo y sobre todo en tercero, de mayor contenido financiero, por ejemplo, información financiera empresarial, sistema fiscal español, teoría de mercados financieros. Veis cómo hay más asignaturas destinadas a las finanzas. Aquí lo que os recomiendo es que si alguno de vosotros ya tenéis una vocación financiera, porque tenéis familiares que trabajan en la banca o en la bolsa y vuestra vocación la tenéis clara, pues es un grado perfecto para vosotros. Pero si todavía no lo tenéis claro, pensáis que os puede gustar el mundo de las finanzas, pero también podríais trabajar en una multinacional, ¿por qué no el departamento de marketing? O quizás en el departamento financiero, pero la contabilidad también se os da muy bien. Bueno, pues ahí, por ejemplo, el grado de ADE tiene el abanico muy amplio y está abierto a todas las especialidades de una empresa. Entonces, las dos opciones son buenas, pero que conozcáis bien las diferencias entre una y otra. Entre economía y negocios internacionales, veis que el nombre también es parecido. Estos dos grados se imparten en Alcalá, como podéis ver, y vamos a ir viendo las diferencias. En economía, respecto a economía y negocios internacionales, en primero también tienen una base común económica, con sociología económica, y en segundo, pero sobre todo otra vez ya en tercero, en economía y negocios internacionales empezamos a ver asignaturas de un ámbito más internacional y alguna asignatura de empresa. Por ejemplo, en el plan de estudios de economía veis que se estudia en primero economía española. Si os muestro el plan de estudios de ENI, de economía y negocios internacionales, veréis cómo tenemos aquí economía de la Unión Europea. Pero igual que antes, por ejemplo, en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, estudiábamos marketing, estrategias, aquí estudiamos marketing internacional, ya tiene esa dimensión financiera, porque es muy interesante dar una formación a personas que en el día de mañana desean trabajar en instituciones internacionales, por ejemplo, en el Instituto de Comercio Exterior o la Organización Mundial del Turismo o cualquier otra institución de un ámbito internacional o en multinacionales, que conozcan en su formación desde esta perspectiva más amplia, para que conozcan todas las variables que tienen que considerar dentro de sus disciplinas. Pero su base sigue teniendo esa base común porque es necesaria. Otro de nuestros grados es el grado en turismo y este ya se imparte en Guadalajara. Este grado, como veis, se parece mucho también en nombre y también en el carácter al doble grado de turismo y ADE. Fijaros, la nota de corte ya en TURADE es considerablemente más alta. Y ahora os hablo de los dobles grados. Fijaros, entre TURADE y los grados de turismo y el grado simple en ADE, veremos que un grado simple, el grado en turismo o el grado en ADE, se realiza en un plan de estudios de 4 años. Con un doble grado, lo interesante es que en 5 cursos vais a tener doble titulación. Y eso es fantástico, porque tenéis una titulación completa en turismo y tenéis una titulación completa en ADE. Vais a compartir asignaturas de estos dos planes de estudios completamente integrados. Entonces, el plan de estudios está muy estudiado para que en 5 años tengáis esa doble titulación. Fijaros, este es el grado en turismo. El grado en turismo también os quería decir que, bueno, pues aquí ya empezáis a tener asignaturas de idiomas, por ejemplo, inglés, alemán, francés, asignaturas que tienen que ver con el patrimonio. Pero
también el plan de estudios está estructurado en el sentido de que se os prepara para que seráis buenos directores y buenos gestores de empresas turísticas. Por eso tenéis que conocer también economía de la empresa, marketing turístico, contabilidad, gestión financiera, asignaturas desde el punto de vista empresarial, porque se os prepara para ser futuros directores y gestores que dirijáis, que planifiquéis, que coordinéis empresas turísticas. Es decir, se estudia desde el punto de vista de la oferta, no tanto del disfrute del punto de vista de la demanda, que es lo que hacemos todos en vacaciones, ¿no? Entonces, es más desde el punto de vista de la oferta. Entonces, fijaros, TURADE es una formación fantástica porque al estudiarlo desde el punto de vista de la oferta, si además se complementa con todas las asignaturas de un grado en ADE, pues es perfecto, porque ya salís muy bien formados. Ya tenéis también asignaturas de teoría económica, de estadística empresarial, de matemáticas empresariales, de introducción a la contabilidad, recursos humanos. Entonces, tenéis una formación muy, muy completa, tanto en turismo como en ADE, y además es una formación muy bonita. Se estudia también en Guadalajara y esto hace que está en un entorno muy, muy propicio, muy bueno para este tipo de grado en turismo, porque luego tenemos muchos convenios con empresas turísticas, incluso hoteles, que no solo quieren que nuestros alumnos hagan las prácticas, sino que además después les contratan. Entonces, la empleabilidad en el grado de turismo es fantástica. Luego, el doble grado de Derecho y ADE también está muy bien. Fijaros que su nota de corte vuelve a ser muy alta. Y aquí lo que integran son los dobles grados de Derecho y de ADE. De nuevo, el grado en ADE en 5 años integra las asignaturas de 2 grados sencillos. El grado sencillo sería de ADE o de Derecho en 4 años y el grado de DADE, de Derecho, Administración y Dirección de Empresas, ya lo tenemos en 5 años de forma muy completa. Es adecuada esta doble titulación, sobre todo si tenéis una doble vocación en Derecho, en todo el tema jurídico, y en Administración y Dirección de Empresas. Imaginaros que a alguno de vosotros le gusta mucho el Derecho, o en el día de mañana le gustaría montar su propia empresa y sabe de la importancia del derecho para montar una empresa que sea lo más viable, lo más jurídicamente más viable de cara a impuestos o de cara a cualquier tema legal, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una asignatura, o sea, un grado muy bueno en este sentido. Pero como os decía en la presentación, tan interesante es elegir un doble grado con 5 años de duración como elegir un grado simple y después elegir un máster. Las dos opciones son muy viables. Además, bueno, ahora pasaremos a si tenéis preguntas, como os decía, tenemos lo que serían convenios de movilidad con todo el mundo, con todos los continentes. Entonces decimos que hay becas y convenios para todos porque realmente sí que se cubre la demanda de estudiantes con las becas que tenemos. También, como os decía, además de los grados, ofrecemos otro tipo de actividades que pensamos que complementan muy bien lo que es la formación de cada una de las asignaturas, y desde la Delegación de Estudiantes se organizan la Semana de Economía, la Semana de Empresariales y la Semana de Turismo, y aquí se organizan actividades muy interesantes en forma de talleres, de seminarios, de invitar a personas muy relevantes dentro del sector, vienen a las aulas magnas a dar seminarios y son muy, muy interesantes. Además, ya fuera de estas semanas de economía, empresariales y turismo, también la facultad organiza seminarios, organiza talleres, conferencias, incluso cursos de verano. Os animamos a que lo veáis y lo sigáis en las redes sociales y en la página web. También participamos en la Olimpiada de Economía, que este año, debido
al COVID no se ha podido celebrar, pero el año que viene allí estaremos, incluso realizaremos no solo la fase local, sino también la fase nacional. Os lo comento por si tenéis compañeros de vuestro instituto que están animados, pues que sigan adelante porque seguro que se va a poder realizar. También realizamos visitas a empresas que consideramos muy relevantes para los estudios. Por ejemplo, en turismo se visitan a hoteles de éxito y se hablan con el CEO del hotel y con el gestor para que os comente en directo él mismo las claves de éxito de su hotel. Y también se hacen visitas a instituciones de mucha relevancia como la Bolsa, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, instituciones de ese tipo. Además, tenemos un observatorio de la realidad financiera, el nombre reducido sería ORFI, el acrónimo. Lo podéis seguir también en las redes sociales y aquí se hacen muchos estudios precisamente de finanzas, como os comentaba. Bueno, y una futura salida también en el grado de finanzas no solo es trabajar en el mundo de la banca o en un departamento financiero de cualquier empresa, sino también investigando dentro de cualquier observatorio o instituto universitario. Es otra salida más dentro de nuestros grados y estos institutos de investigación, bueno, pues los tenemos en la propia facultad. Otro es el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social o el Instituto de Dirección y Organización de Empresas. Bueno, os animo, ya os digo, a que ojeéis nuestras páginas, nuestras redes y también a que me preguntéis a mí y a mi compañero José María cualquiera de las inquietudes o dudas que os hayan surgido. Vale, muchas gracias, Estela. Sí que han ido surgiendo unas preguntas según estabas hablando. La primera de ellas es, ¿cuándo se puede pedir la movilidad? ¿Se podría pedir desde primer curso? Se puede pedir cuando los alumnos ya han superado, y lo recomendable cuando han superado al menos la mitad del grado, ¿vale? Ese es un poco el requisito de partida, pero aquí recomendamos incluso tener ya tercero, cuarto es cuando se suelen ir, tener más de la mitad del curso superado para que, bueno, el alumno ya se vaya a otra universidad exterior teniendo la mayor parte del grado superado, ya va con una formación de base muy buena y entonces ya en la universidad de destino lo que hace es complementar con idiomas y con otro tipo de formación optativas y este tipo de asignatura que van a complementar muy bien su plan de estudio y van a agrandar su currículum, pero la base pensamos que es fundamental que la hagan en la facultad y por eso el 50% del grado, los 2 primeros cursos, deben realizarlos. Nos preguntan también si una persona empieza en Guadalajara, entiendo que por qué no le da la nota para venir a Alcalá. Habéis puesto al principio que los chicos fueran diciendo, que las personas fueran diciendo desde dónde se conectan, sí. Solo 2 personas, pero las 2 personas de Madrid. Entonces, una de Usera, otra de Vallecas. Solo esas 2 personas lo han puesto. Pero decía, si empiezan en Guadalajara y al año siguiente les da la nota, supongo que porque piensan en presentarse a subir nota a la EBAU, y se vienen a Alcalá, ¿se les reconocerían los créditos? ¿Se les convalidaría? Si la nota le permite el cambio y pueden cambiarse, sí, claro. Sí, sí. Vale, luego también nos pregunta Begoña de qué depende de que toque turno de mañana o turno de tarde en los estudios, que hay 2 turnos. Sí. Lo que hace es se sigue la letra de sorteo, se sortea una letra en la Comunidad de Madrid. José María, ¿verdad? Sí, sí. Se coge la letra de las oposiciones en la Comunidad de Madrid. Creo que este año ha sido la B de Barcelona, y entonces a partir de la B hasta aproximadamente la L serían los estudiantes que irían por la mañana, y luego la L o y la M a la A serían probablemente los estudiantes que irían por la tarde.
Si es sorteo, se completan plazas hasta que se rellena el número de plazas de la mañana y el resto pasarían por la tarde. También deciros aquí que aunque os toque otro turno al que deseáis, si tenéis causas justificadas, por ejemplo, estáis, bueno, vienen en la página web, estáis en algún equipo deportivo federado o tenéis algún tipo de rehabilitación médica o causas realmente trabajan, lo que son las causas justificadas que realmente podéis demostrar con el certificado oficial, podéis pedir cambio de turno. Pero incluso si no fuera así y conocéis un compañero de instituto o conocéis a alguien que en el turno de la tarde se quiere cambiar a la mañana y viceversa, y al revés, es lo que llamamos permuta. Habéis visto a alguien que quiere justo el turno contrario que vosotros, también se puede cambiar de turno a través de la permuta. Hay varias posibilidades de hacer ese cambio, es lo que os comenta Estela. Incluso si hay alguien que está cuidando a una persona mayor o un menor, puede hacer el cambio. Es decir, si realmente está justificado la posibilidad de hacerlo, hay esa posibilidad. O sea que, en cualquier caso, sabemos que estáis acostumbrados a estudiar por la mañana y que el turno de tarde es diferente porque no lo habéis hecho hasta ahora, pero realmente en cuanto a la docencia, al ambiente que pueda haber en la facultad, etcétera, es exactamente el mismo. Simplemente es una cuestión de acostumbrarse, ¿no? También nos pregunta Fernando si necesitamos saber muchas matemáticas para los grados de ADE, Economía o Finanzas. ¿Le contesto yo, Estela? A ver, hay una cosa que nosotros os recomendamos, que es que si vais a cursar una titulación que tiene que ver con nuestra facultad, tanto de Economía, de Empresa o de Turismo, tenéis que haber cursado matemáticas. Matemáticas para las ciencias sociales, pero tenéis que haber cursado matemáticas. Es decir, si hay la posibilidad de evitar esa asignatura y lo habéis hecho estando en el itinerario de sociales, pues no tiene mucho sentido a lo mejor coger esas titulaciones. Entonces, el grado de dificultad que vais a tener en la universidad, en nuestra facultad, relacionado con las matemáticas, es simplemente el que ya habéis asumido cuando en bachillerato habéis estudiado matemáticas para las ciencias sociales. Y si tenéis esa base, con esa base podéis trabajar en la facultad. Ya no habría problema. También nos preguntan si se hace la opción bilingüe, nos pregunta Claudia, ¿hay un número mínimo de asignaturas que hay que cursar en inglés? El plan de estudios ya está, en la opción bilingüe ya está diseñado al menos el 50% de asignaturas en inglés. Y en el resto de asignaturas, aunque algunas se oferten en castellano, sí que es muy habitual que los profesores utilicen material en inglés, por ejemplo, en marketing internacional, que es una de las asignaturas que yo misma imparto. Toda la bibliografía, todos los manuales que manejamos en la asignatura, los hemos seleccionado de forma que están disponibles para los estudiantes tanto en español, en castellano, como en inglés. Tenéis los mismos manuales en los dos idiomas. Podéis ver en la transparencia, veis que está indicado en ese grado de Economía y Negocios Internacionales, en rojo, que es la opción bilingüe, el turno es que es mañana. Y los estudiantes que cursan este grado en la opción bilingüe lo hacen por la mañana y los que lo hacen en español y en castellano por la tarde. En este caso sí que no hay una limitación de plazas. Es decir, en el resto, cuando hay turnos, la mitad van por la mañana, la mitad por la tarde. En este grado, si tú eliges estudiarlo en inglés, bilingüe, lo harías por la mañana, independientemente de los estudiantes que haya. Como veis, la nota de corte es muy alta, es un grado que nosotros decimos que es el grado estrella porque está funcionando muy, muy bien. Entonces, como los alumnos estáis entrando con notas de corte muy alta, esto se nota también en el rendimiento de las clases y funciona muy bien. Y en vuestras salidas luego. Jesús nos pregunta si las prácticas son obligatorias y Cris, ¿en qué consisten las prácticas? Si os parece, juntamos las dos preguntas y las respondéis juntas. Muy bien. Pues
Mira, lo podéis ver también en esta referencia general. Veis que hay algunos grados en los que las prácticas son obligatorias. Son en los dobles grados, los dos que tenemos, en TURADE y el doble grado de Derecho IADE, y también en el grado de Turismo, porque consideramos que en ese grado, en el grado de Turismo, es necesario tener una experiencia previa. En el resto de grados, las prácticas son optativas, pero solemos recomendarlas. Y la mayoría de los estudiantes suelen cursar las prácticas en estos grados, aunque no sean obligatorias. Las prácticas lo que os permiten es tener una experiencia previa profesional antes de acabar la titulación, y además os permiten que cuando acabéis la titulación tengáis esa experiencia ya adquirida en vuestro currículum. Además, lo que hacéis es aplicar al mercado, a la realidad, lo que estáis aprendiendo en la titulación. Para poder cursar las prácticas se suelen cursar normalmente el penúltimo año en tercero o el último año normalmente en cuarto. Tenéis siempre un tutor de la universidad, y luego en la empresa donde hagáis la práctica o en la institución vais a tener un tutor en esa institución o empresa, que es el que os va haciendo el seguimiento. Sí, vais a estar acompañados tanto por la empresa, donde tenéis un tutor en la propia empresa, como otro tutor académico que va a supervisar que todo sea correcto. Por tanto, esa supervisión por ambas vías hace que al final las valoraciones de nuestros estudiantes cuando les pasamos encuestas son muy positivas, pero otro indicador de que las prácticas funcionan muy bien es que luego muchas empresas contratan a nuestros estudiantes. Entonces, aunque en algunas titulaciones no son obligatorias, siempre las recomendamos, precisamente porque ayudan mucho a la empleabilidad. A ver, el grado en Economía y Negocios ha despertado mucho interés y están entrando muchas preguntas. Os las voy a un poco a juntar, ¿vale? Nos preguntan por un lado si hace falta algún tipo de certificado, por otro lado si hay algún profesor nativo en las asignaturas bilingües, también si el título que se recibe es distinto si has cursado el grado bilingüe. Y bueno, y una pregunta, Eva, que creo que es debido escuchar, porque dices, en el momento en que se cursa el mínimo de asignaturas bilingües en ENI ya vas al turno de mañana, según han explicado, es que tú eliges hacer el grado bilingüe o no, no tiene que ver con el número de asignaturas. El resto de preguntas, si nos vais diciendo. José María, ¿quieres? Sí. Muchas cosas. Sí, si queréis voy de una en una, ¿eh? Si os contesto. No, a ver, este grado, os comentábamos, es un grado, no es un doble grado, tenedlo siempre en cuenta, aunque tenga un doble título, ¿no? Os comentábamos, en primero es cuando se hace la elección de si lo vas a cursar en opción bilingüe o en opción castellano-español. Es decir, se hace justo cuando te matriculas, es cuando se elige. Las asignaturas, como os comentaba Estela, la vicedecana, el mínimo son un 50% en inglés. Eso supone que tenemos que tener profesores con una garantía de un nivel de inglés suficiente. El requerimiento que pedimos a los profesores es que como mínimo tengan un nivel C1. Por supuesto, nosotros tenemos profesores que provienen de otras universidades de otros países, que son completamente bilingües y que además suelen dar en este tipo de titulación. Y nativos también. Y nativos, ¿no? Preguntabais sobre el certificado. Nosotros nos estamos pidiendo el certificado en la titulación, pero siempre os recomendamos, y es importante, que si vais a estudiar la titulación, como mínimo deberíais tener un nivel, no el certificado, ¿no? Pero un nivel de un B2. Eso sería el nivel mínimo del que deberíais partir para poder seguir bien la titulación. Tened en cuenta que tenéis que estudiar, no tenéis que hablar solamente en inglés en las clases y atender en inglés, sino que tenéis que estudiar economía en inglés. Entonces, eso sería el nivel mínimo que deberíais tener. Por supuesto, si un estudiante optáis por la opción bilingüe y empezáis el curso y no os sentís confortables con las clases en inglés, tenéis la opción de cambiaros a la opción en español en primero, sin ningún problema. Eso se podría hacer.
Normalmente al revés no se hace, ¿no? Si alguien lo está haciendo en español, pasas a inglés, no suele cambiar casi nadie. Puede algún estudiante que se haya cambiado. No sé si había alguna cuestión más relacionada con esto. El título, en cuanto al título. Si el título es diferente. Sí, vamos a ver. El título os aparece en el certificado de estudios, cuando acabéis la titulación, os aparecen las asignaturas que habéis cursado en inglés. Esa es la diferenciación. En cuanto a la certificación del título, en cuanto acabéis la titulación, os aparecerá que si una asignatura la habéis cursado en inglés, os aparece que la asignatura estaba cursada en ese idioma. Como os comentaba, no todas van a ser en inglés, entonces estarán en español-castellano indicado y en inglés os aparecerá la otra certificación. O sea, os aparece en el certificado de estudios. Nos preguntan con respecto a ADE, ¿cómo es la especialización en marketing? Bueno, es fantástica. ¿Qué os voy a decir? Es mi disciplina, entonces os digo, tenemos la suerte de que una persona muy relevante, si ya habéis estudiado marketing en el bachillerato, una persona muy relevante en el mundo del marketing en nuestro país es Miguel Santes Mases, es la persona de referencia del mundo del marketing en nuestro país y a nivel internacional, y es el catedrático justo de este área de marketing en nuestra facultad. Entonces, los libros escritos por Miguel Santes Mases se estudian en nuestra facultad, pero se estudian también en el resto de universidades de España y en muchas universidades exteriores. De todas formas, también se estudian otros autores internacionales muy conocidos y que también son muy relevantes, como Kotler, como Lambin. Luego, además, la base de todas las asignaturas de marketing combinan lo que os decía, no solo la base teórica, que es fundamental, pues por ejemplo, conocer todas las estrategias de branding, conocer todas las estrategias de diseño de un producto, de distribución, las nuevas tendencias. Además de conocerlo, incorporamos software a las asignaturas. Por ejemplo, además de que conozcáis cómo se hace cualquier presentación, me imagino que ya desde vuestros centros habéis estudiado que se pueden hacer desde PowerPoint y son perfectamente viables y atractivas, también os enseñamos y os animamos a manejar diferentes tipos de software como Canva para presentaciones y que de cualquier trabajo podáis diseñar incluso un folleto resumen de ese trabajo, además de cómo se hace un buen informe. Hacemos muchas dinámicas para desarrollar diferentes tipos de competencias en las presentaciones. También a la hora de diseñar un propio producto, que vosotros lo vais a diseñar en el propio aula, lo que es el diseño desde todos los atributos de un producto, ¿cómo lo mediríais en un mercado en competencia? Porque claro, si trabajamos en un mundo global, si uno trabajara en monopolio sería muy fácil diseñar productos que atiendan las necesidades del mercado, pero cuando el mercado es altamente competitivo y tenemos que competir con grandes gigantes dentro del sector, ya es más difícil. Pues os enseñamos a medir cómo lanzar un producto nuevo incluso en esos mercados altamente competitivos y con ese software, cómo tomar las decisiones más adecuadas, porque tomando y recopilando información del mercado, la podemos tratar, la podemos analizar y ver cómo una persona que no esté formada en esta disciplina tendería a tomar una decisión, en muchos casos errónea, y cómo, sabiendo manejar y leer esa información y analizarla, cómo tomaríais realmente la decisión adecuada. Entonces, vais a aprender mucho, pero además vais a disfrutar mucho y como os decía, es que al incorporar este software, y no solo software, sino dinámicas dentro de las clases, los alumnos disfrutan también mucho con lo que nosotros hablamos de la evaluación continua. Con nosotros cuenta mucho, ya no digo solo en marketing, sino en todas nuestras asignaturas, en todos nuestros grados de la facultad, el sistema de evaluación por defecto es el sistema de evaluación continua. Eso quiere decir que semana a semana se van planteando y planificando las asignaturas para que con ejercicios, prácticas, trabajos, parciales, vayáis superando la asignatura, vayáis aprendiendo poquito a poco y sin daros cuenta, a medida que va pasando el curso, habéis aprendido un montón. Entonces, lo que cuenta
muchas veces es el día a día, por eso decimos la evaluación continua, y es lo que mejor os prepara desde un ámbito más amplio de todo tipo de competencias a desarrollar. Si además alguien, lo que decíamos, compatibiliza sus estudios con trabajo o con cuidados de hijos menores o dependientes y necesita ir a un tipo de evaluación final, también hay un sistema para solicitarlo y los profesores adecúan la evaluación para esta evaluación final y un plan de trabajo para que el estudiante lo pueda hacer. Pero por defecto, el sistema habitual es que colaboración continua día a día vayamos trabajando y os vayamos siguiendo, y por eso también los grupos de estudiantes, aunque veis aquí 100 plazas, fijaros estas 100 plazas de economía o 100 plazas de economía y negocios internacionales que se dividen en la mañana y la tarde, podrían ser perfectamente 50 y 50 o 55 y 45. De ese número de 50 o de 45 sería el grupo grande, luego se divide en grupos más pequeños. De forma que esta división en grupos más pequeños lo organizamos para que las prácticas de la evaluación continua, que son semana a semana, tengamos mucha cercanía del profesor. Otra de las cosas que nos diferencia en nuestra facultad es que el profesorado tiene una relación muy cercana con el alumno, precisamente por esta división en grupos más pequeños, la cercanía es enorme. Incluso, es más, también os podéis, al hacer la matrícula, matricular de lo que llamamos las tutorías personalizadas. Digo matricular porque hacéis la gestión de señalar este servicio, no tiene coste ninguno y se os asigna un tutor desde primero para que os pueda dar consejos, pueda guiar, lo que os decía, desde las jornadas de puertas abiertas. Queremos que siempre estéis acompañados en todo tipo de decisiones, que no tenéis dudas y que conocéis todos porque tenéis la experiencia de un hermano mayor o de un amigo, pues no pasa nada, pero siempre es muy bueno saber que podemos acudir a alguien, además de que podéis acudir, por supuesto, también al equipo de Canal, y por eso comenzaba dándoos mi correo electrónico. Pero esta cercanía la tenéis asignatura por asignatura y es un poco la filosofía de trabajo dentro de la facultad. Una cuestión que nos ha comentado Estela, además ya ves que está enamorada de marketing, como debe ser, ¿no? Es que, fijaros, en algunas universidades se ofrecen títulos de marketing, grado en marketing, ¿no? Yo os animo a que consultéis el plan de estudio de esas universidades y lo comparéis con el grado de ADE y podréis ver que es muy parecido un grado de marketing o llamado grado de marketing a un grado de ADE, porque lo que estaba comentando la vicedecana, en el grado de ADE vais a estudiar marketing. De manera obligatoria tendréis asignaturas que tienen que ver con marketing y si os gusta luego el marketing, en el último curso, últimos cursos, elegís optativas que pueden ir, por ejemplo, por ese itinerario. Entonces, os cubrirían exactamente igual que hacer lo que se llama un marketing, es exactamente igual al final, ¿no? Para que tengáis... Sí, existe un itinerario de marketing donde dentro de las asignaturas optativas se ofertan publicidad y relaciones públicas, marketing en redes sociales, investigación de mercados, distribución comercial, pero la base también la tenéis en marketing fundamentos en segundo curso y marketing estrategias en tercer curso. Entonces al final salís con una formación muy completa en marketing, pero sobre todo luego ya dentro de cada asignatura tenemos esta forma de trabajar, y como el catedrático de las disciplinas de marketing en el sistema universitario es de nuestra universidad, son sus libros los que los estudiamos y los que los trabajamos completamente. O sea que salís con muy, muy buena base en marketing. Luego incluso, ya termino, en estas optativas de publicidad y de comunicación en redes sociales tenemos personas que trabajan en este mundo de la comunicación, entonces también nos la enseñan desde la propia profesión con las últimas tendencias del mundo empresarial y de las tecnologías que están avanzando a un ritmo
muy, muy acelerado. Entonces, veis toda esa innovación de primera mano. Cambiamos un poco de tercio, si os parece. Nos preguntan si sabéis cuándo empieza el curso y también si está previsto cómo serían las clases si nos vemos obligados, si la pandemia continúa. Bueno, a ver, os comento un poco la situación. Como la mayoría sabéis, las universidades, en el caso de España, durante el segundo cuatrimestre tuvimos que parar la docencia presencial y entonces la docencia se impartió de manera virtual. Eso supone que, bueno, pues hemos adquirido una experiencia de impartir las clases de esa manera, de manera virtual. Evidentemente no es lo mismo que la docencia presencial, pero nos hemos adaptado a la situación. ¿Qué puede pasar el próximo año? Bueno, inicialmente el calendario académico se va a retrasar, es decir, las clases empezarán probablemente a finales del mes de septiembre. Tener en cuenta además que la EBAU, este año se va a realizar la prueba extraordinaria en el mes de septiembre, entonces eso obliga a retrasar también la docencia en la universidad. Entonces las clases empezarían, ya os digo, en vez de la segunda semana de septiembre, empezarían probablemente a finales de septiembre, probablemente el día 28 de septiembre, que es un lunes. ¿Cómo va a ser la docencia? Bueno, pues nuestra universidad y sobre todo en este caso nuestra facultad, nosotros apostamos por somos una universidad presencial y apostamos por la presencialidad. Pero claro, esa presencialidad siempre necesita de unas condiciones mínimas de seguridad sanitaria que son las que os vamos a dar. Es decir, fijaros que en los grupos que se ofertan en cada titulación, el número es pequeño comparado con otras universidades. Cuando tenéis un turno de mañana y tarde, eso significa que, por ejemplo, 100 plazas se van a repartir 50 estudiantes por la mañana y 50 por la tarde. O sea, trabajaréis en grupos de unos 50, 60 o 75 estudiantes. En los grupos grandes, como os comentaba antes Estela, eso significa que en las clases de teoría tendréis esos grupos grandes, estáis en ese grupo grande de 50 a 70 estudiantes aproximadamente. Esas clases probablemente van a tender hacia una virtualización para evitar aglomeración en un aula. Y en el caso de las clases prácticas, en las que el grupo que os comentaba antes de unos 50 70 estudiantes se divide, pues tendréis grupos más reducidos en los que existe más posibilidad de hacer una docencia presencial, sobre todo en algunas prácticas que es necesario que el estudiante estéis con el profesor. Pues nuestro modelo de docencia va a tender hacia esto que os comento, ¿no? Hacia lo que se llama semipresencialidad, con clases virtuales y clases presenciales, dependiendo un poco del profesorado, de lo que consideran que necesita de presencialidad y de virtualización, pero siempre asegurando un mínimo de seguridad, por ejemplo, en cuanto a los espacios, las medidas sanitarias, etcétera. Para reforzar esta situación, sobre todo para vosotros, que sois los que vais a empezar el próximo año y conocéis poquito la universidad y cómo funciona, pues este programa de tutorías personalizadas que tenemos en la facultad es un programa que va dirigido sobre todo a los estudiantes de primeros cursos. Vais a tener un tutor que a lo largo de primero, segundo, sobre todo, os va a ir apoyando para cuestiones que necesitéis. Pues tenéis problemas con las matrículas, no sabéis muy bien cómo hablar con determinado profesor o compañeros. Cualquier cuestión que necesitéis de la universidad, vais a tener un tutor que se os va a asignar nada más empezar el curso. Entonces, eso va a ser muy importante el próximo año y lo vamos a reforzar porque si la situación hace que, en el caso de que vuelva la pandemia, tengamos que virtualizar de nuevo las clases, es decir, no podamos abrir la universidad, necesitáis ese tipo de apoyo. En cualquier caso, ya os digo que nuestra intención, si la situación lo permite, es empezar con esa docencia semipresencial, porque somos una universidad presencial.
Nos preguntan también si a las clases hay que llevar siempre el ordenador o eso depende del profesor. ¿Es necesario algún tipo de...? Yo creo que podemos hacerla un poco más amplia y nos contáis materiales que hace falta tener para dar clase o para ir a clase. Bueno, pues yo lo que estoy viendo cada curso, imagino que esté igual, es que en las aulas cada vez tenemos más estudiantes pues que vienen con su portátil y que van tomando los apuntes con su portátil. O sea que es una cuestión que cada vez va más en aumento, ¿no? Lo del bolígrafo, el lapicero y tomar el apunte cada vez menos, cada vez se trabaja más con el portátil. No es necesario llevarlo al aula. En algunos casos, si el profesor le pide al estudiante hacer algún tipo de práctica en la que necesita el portátil, pues sí que tendría que llevarlo, ¿no? En cualquier caso, es aconsejable que, bueno, ya en bachillerato probablemente ya estés trabajando así, ¿no? Incluso este año, en este último trimestre, pues lo habéis vivido, ¿no? Habéis tenido que trabajar desde casa con algún tipo de dispositivo para poder hacer las tareas, ¿no? Y la universidad es un poco esa continuidad, ¿no? Cada vez se utiliza más ese tipo de medios y cada vez se trabaja más con los portátiles o los ordenadores. Siempre los profesores os van a avisar, evidentemente. De todos modos, si alguien tiene limitación en sus portátiles porque son antiguos o simplemente no tienen porque el portátil familiar lo usan otros miembros de la familia, la universidad tiene servicio de préstamos de portátil también. Entonces, o a alguien se le olvida ese día el portátil y por lo que sea lo necesita, pero bueno, si realmente no es algo fortuito de un día, sino que realmente ven que lo van a necesitar durante un tiempo determinado, la universidad también ofrece este servicio de préstamo. Rellenarían un formulario y recogerían el portátil. Por ejemplo, durante este periodo de docencia virtual le ha pasado a algunos alumnos que no tenían portátiles o los que tenían un software más limitado, eran más antiguos y han podido pedir en préstamo estos portátiles y han hecho incluso y están haciendo sus pruebas y sus exámenes virtuales sin ningún problema. Entonces, bueno, tratamos de cubrir también vuestras necesidades. Vamos ya un poco justos de tiempo. Hay preguntas de nota de corte, hay preguntas también de horarios, que yo creo que más o menos, bueno, como ya habéis dirigido a la página web, ahí se puede, muchas de las preguntas entiendo que se pueden resolver o bien entrando a la página web o bien directamente consultando por correo electrónico o por teléfono con el centro de información. Pero hay dos preguntas que sí que me gustaría que contestarais vosotros, ¿no? Una de ellas es ¿qué se hace además en la universidad que estudiar? Aparte de estudiar, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer en la universidad? Así que si me contestáis esa y voy buscando otra. Muy bien, como comentaba, y por no repetirme, además de otras actividades, como os decía, desde la delegación de estudiantes, semana de economía, semana de empresariales o de turismo, buscan talleres organizan talleres o otro tipo de actividades muy relacionadas con la titulación, pero además de eso tratamos desde el propio vicedecanato de organizar seminarios, invitar a gente relevante que os interese. También existen servicios de deporte. Bueno, yo creo que la oferta de actividades es enorme, la podéis ir viendo. La variedad de cosas que se hacen tanto en las redes sociales como en la página web de la facultad. Luego incluso, además de las tutorías personalizadas, tenéis también un servicio de atención a la diversidad por si alguien necesita que le ayuden en cuanto a temas que son comunes. No hace falta tener una necesidad educativa especial, que por supuesto que si la tienen, ahí sí que es muy recomendable que acudan a este servicio, pero si cualquiera de vosotros pues quieren que le ayude en técnicas de estudio, pues también se puede acudir a este gabinete psicopedagógico para este tipo de ayudas. Entonces, bueno, también tenemos a través del British Council ofrecen servicios de idiomas, materiales de préstamo.
bueno, yo creo que... Vale, la otra es un poco, tiene que ver con la configuración de los estudios. Nos preguntan en concreto si haciendo DADE, que se ve que han visto el plan de estudios y que han echado de menos optativas, si se podrían cursar para complementar la formación asignaturas de carácter optativo. Entonces, yo creo que la pregunta también puede ser extensible al resto de grados o de dobles grados, ¿no? ¿Se pueden hacer más optativas de las que determina específicamente el plan de estudios? Yo creo que esa sería un poco la pregunta. Muy bien. Como os comentaba, el plan de estudios en 5 cursos recoge todas las asignaturas básicas y obligatorias de las 2 titulaciones. Son 2 titulaciones muy completas, entonces ya recoge precisamente en 5 cursos toda la base de las 2. ¿Que queréis estudiar más optativas para complementar especialización? Sí podéis cursar más, pero para tener vuestro título es cursar precisamente, es tener vuestra doble titulación, es decir, en 5 años tendríais 2 títulos, ¿me entendéis? Es superar el plan de estudios de todas estas asignaturas básicas y obligatorias, pero si queréis cursar además una asignatura optativa porque además queréis hacer esta asignatura de publicidad, pues perfecto, se puede hacer. Sí, en el caso de... Tendría créditos, pero no habría problema en hacerlo. De Derecho y mirar, en la Universidad Normativa es que por curso no te puedes matricular en más de 75 créditos. Perdón, 75 créditos. Si ampliáis un poco esta pantalla, pues fijaros que tenéis cursos en los que os matriculáis en unos 60, 65 créditos y entonces hasta los 75 podréis matricularos en alguno más. Por ejemplo, en quinto curso, veis que habría disponibilidad de más créditos para matricularos. Sería un poco más cuarto y quinto donde podríais hacer matrícula o pedir una matrícula en alguna asignatura optativa, o sea que podéis hacerlo. Luego os aparece en el expediente académico como que habéis cursado más créditos. Es una buena opción. Alguna asignatura que os interese, muy específica, sería una buena opción. Se puede hacer. Bueno, pues con esta terminaríamos. Lo que os decía, yo creo que el resto ya más o menos se ha contestado. Nos preguntan también dónde se van a poder ver estas sesiones. Se colgarán en la página web de la universidad. Y también me gustaría deciros que mañana vamos a tener sesión en el Politécnico, la Escuela Politécnica Superior, y vamos a tener sesión también de Filosofía y Letras, por si tenéis algún amigo que pueda estar interesado en eso. Me gustaría dar las gracias a José María y a Estela. Ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros y si os queréis despedir, yo ya con esto termino. Bueno, encantada de poder presentaros nuestras titulaciones en nuestra facultad y me ha encantado que haya habido un gran interés y conjunto de preguntas. Estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis y adelante, seguirnos, preguntarnos y todo lo que haga falta. Gracias. Muchas gracias, Encarni. Y lo que os comentábamos al principio, si ahora tenéis más preguntas porque alguna queda pendiente o dudas que tengáis, no tenéis que hacer nada más que escribirnos al correo que os aparecía al principio de la presentación y os podemos contestar directamente. Muchas gracias.